Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Todos se preguntan por qué quieren visitar esta bella ciudad. Pues nos encontramos en Florencia. Si te gustan todos estos temas, pues quédate conmigo. La chiesa di Santa Croce e il Duomo de Cathedral. Junto a la iglesia encontramos esta capilla que ahora vamos a ver. Vamos caminando hacia la entrada de la capilla. Si visitan Florencia deben saber que muchas de las entradas para entrar a sitios como este solo se pueden comprar por internet. No he podido entrar a la capilla, pero he seguido un poquito más adelante a ver qué encontramos en esta esquinita, que está súper guapo. Miren qué bonita esta arquitectura, pero este no es el sitio que estamos buscando, así que vamos a seguir caminando. Nos encontramos en la plaza de Santa Croce y a mi espalda está la iglesia que lleva su nombre. Esta plaza es inmensa, miren qué bonito ese edificio con las pinturas por fuera. No está tan bien conservado, pero todavía se puede disfrutar de las pinturas y me imagino el esplendor que tendría en su época cuando lo inauguraron. Ahora vamos a seguir por estas callecitas para buscar el próximo monumento que quiero mostrarles. Miren esta calle, qué hermosa, súper bonito los edificios, también decorados con pinturas, pero nosotros vamos a caminar por aquí hasta llegar a una torre que hay al final de la calle. Y esta calle que se ve que es muy turística, ya están montando los puestitos con souvenir, carteritas. Hay muchas cositas que se pueden comprar para llevar de recuerdo a casa. Luego también hay tiendas como estas, con bolsos, ropas. Este es el Hotel Bernini Palace y me ha sorprendido que tiene, miren, 5 estrellas. Miren qué plaza más hermosa, las torres, los castillos. Este es el museo, miren que es inmenso de grande. Muy bonito también, por supuesto, la arquitectura muy bien conservado. Está súper bonito. Recuerden que para entrar a estos sitios hay muchos de ellos que la entrada solo la puedes comprar por internet. Si llegas aquí, pues no tienen posibilidad de entrar. Me han encantado estas esculturas. A ver si dice de quién es. Mira, son esculturas de bronce, súper bonitas. Allá al fondo tienen otras, vamos a acercarnos. Esta es la plaza de San Firenze y quiero ver, hay una capilla abierta, a ver si logro mostrárselas. Nos encontramos en la Plaza de la Signora y ahora vamos a entrar al Palacio Vecchio. Miren qué bonito, precioso y además es inmenso. Vamos a verlo por dentro. Miren qué hermoso, qué bonito está. Qué bonito, tienen aquí el nacimiento del niño Jesús. Miren qué bonita esta sala. Miren qué bonita, preciosa. Hasta el techo está decorado con pinturas. Qué hermosa. Me encantan las columnas. Miren aquí el trineo de Papá Noel con muchos regalitos.
Si se preguntan por qué esta ciudad está tan bien conservada, pues miren, una chica pues haciendo el trabajo de limpieza, mantenimiento de las obras. Lo que encontré en el centro de la plaza, se puede dar paseo en coche y caballo o carretón. Esta es otra de las fachadas. Miren qué bonito el reloj en la cima. Si quieren subir a la cima tienen que comprar un ticket, ¿vale? Es uno de los sitios que les estaba comentando que tienen que comprar el ticket por internet. Aquí podemos encontrar muchas esculturas. Miren qué bonito. Es inmenso de grande. Otro de los sitios atractivos de esta plaza y que no te puedes perder es esa hermosa escultura de Neptuno. Esta se llama la Fuente de Neptuno. Vamos a verla ahora de cerca. Miren qué hermosa. Aquí está en reparación esta escultura, súper grande, súper bonita. Como estamos en Italia y todo está escrito en italiano y yo no domino este idioma, pues estoy intentando leer los nombres de los sitios en italiano. Si no hago bien la pronunciación, para los italianos que me estén escuchando, por favor, me disculpan. Y bueno, espero que les esté gustando este hermoso vídeo que les voy a hacer. Les voy a mostrar muchísimas más cosas, sitios de interés que no deben dejar de visitar aquí en Florencia. Y quiero decir que hemos venido bien abrigados pensando que hacía frío, pero el buen tiempo nos acompaña, ha salido el sol. Decir que estamos a 27 de diciembre, hace un día espectacular. Vamos a seguir disfrutándolo, pero si llueve igual lo disfrutaremos. Sí, hay dos cosas importantes en la vida. Yo pienso que el día es su cumpleaños y el otro es suscribirse a nuestro canal de Viajando con Tanda, que siempre te dará suerte, hasta en el tiempo, en todo. La decoración navideña de este restaurante, se nota que es un sitio muy turístico. Ya tienen preparadas las mesitas con las copas, los cubiertos, porque dentro de unas horitas es la hora de almuerzo. Y bueno, pero miren qué bonitas las terrazas, realmente apetece sentarse aquí a comer. Y vamos a seguir estas indicaciones que nos dicen que si vamos hacia allá, pues vamos hacia el Ponte Vecchio y también les mostraremos el Palacio Pitti. Vamos a caminar. Miren esta calle, qué hermosa. Cuántas personas visitando Florencia en Navidad. Y miren, en esta esquina hay un mercadillo. Recuerden que esta ciudad es muy popular por la venta de artículos de cuero. Aquí tienen muchos bolsos, tienen también cinturones. He visto, bueno, cuero o piel, ¿vale? Para las personas que sean de otros países, cuero o piel. He visto también muchos abrigos, chaquetas. Hay una inmensa fila para tocar con una monedita este cerdito que trae buena suerte, prosperidad, y luego se la ponen en la boquita el cerdito. Muchos bolsos, souvenir para que tengan un recuerdito de Florencia. Miren qué lindo, qué lindas las camisetas. Caminando por dentro de este mercado, sí, se siente el olor a cuero, o sea, a piel. Se siente el olor muchísimo. Hay muchos productos de piel o de cuero. Comidita, aquí tienen. Entré por una callejuela
Vamos a ver qué me encuentro al final. Uy, huele muy rico por aquí. ¡Qué rico huele! A comida. Yo creo que ya tengo hambre ya. Ay, Dios mío. Ah, claro. Miren, tengo muy buen olfato, chicos, muy buen olfato. Está oliendo la comida que ya están preparando en el restaurante. Miren esta vista qué bonita. Si ven, al final hay una cúpula, hasta allá tendremos que llegar. Pero por lo pronto vamos a tomar este caminito, sin antes dejar de mostrarles esta biblioteca. Es increíble. Vas caminando por las calles, te vas encontrando cosas por todas las esquinas. Me ha sorprendido que hemos caminado por calles que parecen que son solamente peatonales porque están llenas de personas que están visitando esta ciudad. Pero sin embargo no son solo peatonales, pasan coches, pasan bici, pasan motos, por lo que hay que tener un poquito de cuidado. Y al final de esta calle, miren lo que nos encontramos. Vamos a acercarnos a ver si vemos el nombre, porque la verdad que no lo sé, no sé cómo se llama este monumento. Pues hemos llegado a la Plaza di Santa Trinità. Aquí tenemos, miren qué hermosa, súper bonita. Y estas letras pues no las entendí. Sospecho que puede ser latín. Si alguien lo sabe, déjalo en los comentarios por favor, así nos ayudas. Estamos en búsqueda del Ponte Vecchio. Y bueno, pues llegamos a este, pero no es este. Quiero mostrarles primero las vistas desde aquí. Miren qué hermosas vistas. Hay más puentes, no solo el Ponte Vecchio, hay muchos más, son bonitos igual. Y a lo lejos sí vemos el llamado Ponte Vecchio. Está, como pueden ver, lleno de personas. Nosotros los estamos viendo a ellos y ellos nos están viendo a nosotros. Miren qué bonito, hay casitas incluso que ocupan parte del puente, que están sobre el puente. Muy bonito, pero vamos a ir hasta allí, se los voy a mostrar de cerca. Miren esta tentación, pero hay que aguantar un poquito más. Mira, TripAdvisor les ha dado ahí su opinión. Miren qué bonito, justo en una esquinita de una calle, lo que he encontrado. Miren, hermosa. Si quieres saber qué me está pareciendo Florencia, lo poquito que he podido ver hasta ahora, me está encantando. Más que encantando, me está enamorando. Me he encontrado con esta hermosa iglesia que se llama Iglesia de Santo Espíritu. Voy a entrar a ver si logro hacer alguna toma para mostrárselas por dentro. Es inmensa de grande. No puedo mostrárselas porque está prohibido grabar. Lo siento, tienen que venir hasta aquí para verla. Frente a esta iglesia podemos disfrutar de este mercadillo que voy viendo que ya tiene calzados, bolsos, muchos abrigos. Bueno, también terracitas. Y no solo encontramos ropa, también aquí verduras, frutas, también muchas flores. ¡Ay, qué lindas las orquídeas! Vamos a ver qué más cositas nos encontramos. Aquí tienen leggings, a 15 euros los leggings. Ropita de invierno, muchos abrigos. Y ya hemos llegado al Palacio Pitti. Miren qué grande es. Inmenso. La verdad que me ha sorprendido porque no pensé que fuera tan grande. De hecho, es el más grande que he visto hasta el momento. Y junto al palacio también puedes comprar souvenirs. Miren qué bonito. Se nota que estamos en Italia y en Firenze. Ahora sí, vamos buscando el Ponte Vecchio.
Y como les iba comentando, las calles llenas de personas y también pasan buses, coches, motos, mucho movimiento, hay mucho movimiento en esta ciudad. Gelato italiano. Un gelato. Bueno, veré si me compro uno en otro sitio, que nos dijeron que era muy rico. Y bueno, vamos a esperar un poquito más. Todavía es temprano, solo llevamos 1 hora caminando, viendo la ciudad. Y tenemos 4 horas de excursión. Entré por esta callecita que me ha encantado. Miren qué bonita. Qué bonito. Miren qué bonito. Precioso. Súper chula esta calle, con una terracita y bajo techo. Se ve que esta calle está muy transitada por el turismo, porque vas del Palacio Pitti hasta, puedes llegar, pasar por lo que es el puente Vecchio y sigues hasta el Domo, que es una de las cosas más turísticas. Hoy me siento un poco mejor. Hay que decir que ayer fue un día muy duro para mí, porque después de comer en el restaurante se me ocurrió coger el simulador de Fórmula 1, se revolvió todo el estómago y tuve a vómito. Y ayer tuve que salir así enfermo, con el estómago vacío, y una excursión que fue de 3 lugares maravillosos, la joya, vamos a llamar, de toda la costa italiana, que todo esto lo puedes encontrar en nuestro canal, te va a encantar. Casi todos los vídeos los tuvo que grabar Giselle porque era imposible yo poder grabar tu contenido como me sentía en ese momento, pero hoy estoy casi entero. Una de las características principales del Puente Vecchio es que está lleno de tiendas, lleno de negocios que ofrecen joyería y bueno, múltiples productos. Voy a enseñarle algunos de ellos. Miren, por ejemplo, esta primera que veo, tienen joyería. Venir aquí y no comprarse algo es un error, pero bueno, también tienes que disponer de ese presupuesto para ello. A ver, voy a ver si les muestro un poquito los precios. A ver, no se los veo, la verdad. Creo que no tienen los precios puestos, al menos no a la vista. No, aquí encontré un escaparate que sí tiene precios. 2.200, 240, 119. Carito, sí señor, sí que es, pero bueno, hay para todos los bolsillos. Mucha joyería, hay relojes también, relojes de hombre, relojes de mujer. Pero sobre todo lo que estoy viendo es muchas joyas, anillos, cadenas, pulsos. Venga, miren este escaparate, dorado, 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 lleno de piedras. Y lo que se ve ahí al final es el Duomo, que es uno de los lugares más turísticos. Lo que sí, tienen que venir muy temprano porque para entrar al mismo las colas son muy grandes. Enseñarles esta vista. Miren qué bonita. Y el día espectacular, no pueden negarlo. Miren qué preciosidad. Madre mía, la tentación está en todos los sitios. Ya vamos saliendo del puente. Bueno, como ha avanzado un poco el día, se nota más la afluencia de personas.
Miren qué cantidad de tipos de pizzas hay aquí. Espectacular. Madre mía. Miren qué bonito. A la izquierda, del Palacio de Arte. Arte callejero. Miren qué hermoso. Llegamos ahora a la Plaza de la República. Hay también un mercadillo a lo lejos. Miren qué bonita decorada está la vía. Y miren qué hermoso carrusel nos hemos encontrado. Quiero mostrarles este sitio que está súper bonito, decorado. Es un restaurante. Miren qué bonito, precioso, la verdad, llama muchísimo la atención. Y esta es su terraza. El restaurante, miren las delicateces de chocolate que tienen. Panetones, panetones me encanta. A ver qué les parece. Miren esto, por favor, por favor. Por favor, yo no voy a entrar, no voy a entrar. Y encontramos muchas tiendas de marcas de lujo como Emporio Armani. Bueno, muchas otras que son italianas también. Pero venga, aquí se puede gastar mucho dinerito. También tienen aquí Prada, por si quieren. Miren qué bonito. De allá veníamos. Y llegamos a la ópera del Duomo. Yo estaba leyendo atrás en la indicación. ¡Qué bonito! Madre mía. ¡Qué hermoso! Precioso. He puesto en 0,5 para que tengan perspectiva de lo inmenso que es. Arriba en la cúpula, aquí arriba hay un mirador, hay personas desde lo alto viendo toda la ciudad. Y para llegar arriba a ese mirador tienen que hacer esta fila. Es gratis la entrada. Lo que sucede es que tendrían que venir temprano para que eviten esta fila, si no perderían parte del día aquí en la fila para ver desde lo alto toda la ciudad. Miren qué preciosidad. Es increíblemente bellísimo. Bueno, seguimos caminando, muchísimas personas. Miren cuántas personas hay, muchas, muchas, muchas. Bueno, pues nada, vamos a seguir disfrutando. A ver qué más les puedo mostrar. Esta es la parte principal de aquí de Florencia. Qué belleza, el Duomo. Ya con todo lo que han visto se pueden dar cuenta de por qué todo el mundo quiere visitar esta bella ciudad. Según internet, junto con Roma, de las ciudades de Italia que más turismo visita. Sinceramente es una preciosidad. Por cualquier calle que te metas, por cualquier lugar lleno de tiendas, de turismo, es una hermosura. Unos amigos. Hola, ¿qué tal? Wow, wow y wow. Miren esto. Chocolate. Una tienda de chocolate. Qué belleza. Bueno, aquí tenemos a Giselle y los niños probando. A mí me ha dado uno de estos. Español. Español. ¿Quiere probar también este de la tienda?
Avellana, pistacho para mí. Gracias. Pistacho. ¿Me offer one? Wow. Bueno, ya estamos merendando. Y sobre todo gratis. Buongiorno. Qué belleza. Mira el cascanueces este, tamañito que tiene. Wow, qué lindo, qué decoración más bella. Miren eso. No es que sea una tienda especializada en chocolate, sino su decoración. Digo que todo entra por la vista y esto es maravilloso, sinceramente, pero esto me ha impactado mucho. Aquel chocolate tiene que estar en movimiento porque si no se pone duro, ¿no? Me imagino. Miren eso. Seguimos caminando y enseñándole esta hermosa ciudad. En estas tiendas están subterráneas. Llegamos aquí a la Plaza San Lorenzo. Qué belleza. Tengo que comentarle que he estado varias veces en la capital de Italia, en Roma. En Florencia nunca había estado, pero me gusta más Florencia que no Roma. Y caminando por la Plaza San Lorenzo, a 100 metros, según el mapa, ¿no? Nos vamos a encontrar con un mercadillo o un mercado. Hay que decirle que esto de grabar no solamente llegar al lugar y grabar de acuerdo a lo que vaya apareciendo, para poder optimizar el tiempo y buscar las explicaciones de todos los lugares y hacerle un trabajo que esté bien hecho, pues no te cabe otra que prepararte antes de hacer cualquier video. Así que lleva una etapa de preparación donde puedes estar un mes buscando lugares, buscando lo más representativo de cada ciudad. Después está la etapa de hacer el video, que es en la etapa que nos encontramos. Y después puedes estar una semana o 2 semanas la edición del video. Qué calle, qué bonita, por donde quiera te encuentras un paraíso. A la entrada del mercado, pero miren estos edificios, señores. Es impresionante. Recuerden que los mercados aquí, su especialidad, su fuerte, vamos a llamar que es la parte del cuero, ¿no? No es un cuero cualquiera, es un cuero de mucha, pero de mucha calidad. Por eso lo que más vas a ver es cosas de cuero, como pueden mirar. Miren estos abrigos, carteras, cintos. Ya esto más bien son camisetas. Y es grande, por lo que veo es grande el mercado. Mucha joyería. Es bastante amplio para cualquier calle. Es interminable. Por lo que veo esto es bastante, pero bastante grande. Miren, mercadillo, mercadillo y más mercadillo. Aquí seguimos en otra de las calles perpendiculares
Y lo que prevalece más son las cosas de cuero. No me estoy deteniendo en nada de estas cosas porque a las 2 de la tarde sale el bus para lo que es el crucero y quiero aprovechar no cosas del mercado, sino cosas más interesantes, ¿no?, que pueden ver sobre la arquitectura de esta bella ciudad. Muchas terrazas. Junto al mercadillo pueden ver el mercado central. Miren qué tienda más extraña. Miren esta tienda, qué bonita. No me he metido por estas callejuelas porque en realidad quiero encontrarme con otra calle que es muy, pero muy famosa, de las que tiene más tiendas de lujo. Ya la encontraremos. Muchas terrazas. Ingresamos ahora por una perpendicular que vamos a salir a la parte trasera del Duomo y seguimos como para que se ubiquen como si fuéramos para el puente Vecchio. Es otra calle también muy transitada por el turismo que se las voy a mostrar. Todo este lateral del Duomo es muy turístico, pero miren qué bonito. Qué bonito todos. Estoy dándole la vuelta al Duomo. Que por lo menos se puedan ubicar, ¿no? Y lo tenemos. Ante nuestros ojos el Palacio Strozzi de Mantova. Miren qué belleza. La calle que se llama Calza Uoli es la otra que es peatonal, llena de tiendas que para regresar lo vamos a hacer por esta vía porque en realidad es una calle peatonal que está llena también de tiendas de lujo, de todo, muy bonito también. Victoria's Secret, miren. Muy bonita esta calle, no se la pueden perder. Wow, miren esa cascada de chocolate. Qué belleza. Por cualquier lugar que camines aquí, está todo muy bien decorado. Bueno, la policía siempre buscando de que haya orden y tranquilidad en esta zona. Los Ray-Ban, tiendas de lujo, no, lo siguiente. Miren la cantidad de personas que hay en estas calles tan estrechas. Hay mucho turismo, pero mucho. El recorrido ha sido extenso y llegamos aquí de nuevo a la plaza para encontrarnos con el Palacio Vecchio. Y no podemos irnos de Florencia sin probar su popular pizza. Nos han invitado nuestros amigos, vamos a degustar a ver qué tal. Está muy rica, la masa fresquita, recién hecha, muy caliente. Además huele
Huele muy bien, se siente el sabor del tomate, del queso. Miren ustedes, sale humito, no es mentira. Y bueno, pues nada, si vienen aquí, no dejen de probar esta rica pizza. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!